Buenas tardes amigos, bienvenidos al 16º capítulo del curso de FreeCAD. Este capítulo lo vamos a dedicar a las medidas. Como veis, ya tengo FreeCAD preparado en el banco de trabajo Part, ya he creado un archivo y vamos a poner un cubo. Vista axonométrica. Parece que no se hace necesario el saber cuánto hay de aquí a aquí, porque ya lo tengo y de hecho lo puedo modificar desde sus propiedades. Pero de todas formas, antes de empezar con el tema de las medidas, vamos a dejar algo muy claro. Las medidas son muy necesarias, o serán muy necesarias, mejor dicho, cuando creemos los objetos en dos dimensiones. Ahí sí, creamos el objeto, le damos las medidas que queremos y entonces lo extruimos también en la medida que queramos. Ahí las medidas se hacen muy necesarias y al mismo tiempo muy exactas, cosa que aquí deja un poco que desear. Me explico. Vamos a ver los dos tipos de medidas que hay. Yo ahora mismo quiero, por ejemplo, saber cuánto mide este cubo de lado a lado. Bien, pues tengo dos formas. Simplemente medir como el que coge el metro y tira la medida y me quedo con la cifra, de hecho el icono es 1 metro, o quiero dejar esa medida como un objeto más en el explorador de objetos. Curiosamente, la medida más exacta es la que no se queda grabada. Vamos a ir viéndolo para que entendáis esto. Si le doy al icono de medir, aquí lo pone, medida lineal, yo quiero saber cuánto mide de este vértice a este vértice. Hago clic y vemos que selección 1 está verificada. Aquí me está resultando difícil acceder a este vértice, entonces lo puedo mover de manera que lo tenga claro. ¿Lo veis? Hago clic y tengo aquí 10 milímetros. Perfecto. Vamos a borrar esta medida y hacemos otra. Desde aquí hasta aquí. Y tengo 14,1421. ¿De dónde sale esto? Pues bien, vamos a activar el modo delta y vemos que aparecen 10 milímetros de este lado y 10 milímetros de este lado. ¿Qué es el modo delta? Pues es el modo que me indica los lados que ha tenido en cuenta FreeCAD para sacar esta medida. Si esta superficie en vez de cuadrada tuviese otra forma y hubiese un tercer y cuarto lado que hubiese tenido que ver para hacer este cálculo, me los marcaría. El modo delta me marca, me especifica todos los lados necesarios para hacer el cálculo que le estoy pidiendo. ¿Y por qué FreeCAD necesita de este lado de 10 milímetros y de este de lo mismo para calcular este 14,14,21? Pues nos encontramos, vamos a colocarlo así y vamos con un poco de teoría, nos encontramos con el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos dos catetos y aquí una hipotenusa. Entonces aquí tengo preparado algo que es la fórmula del teorema de Pitágoras, que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El primer cateto al cuadrado sería 10 al cuadrado 100, más el segundo igual, 100, igual a 200. Con lo cual 200 tenemos que es la hipotenusa al cuadrado. Para saber qué número estamos elevando al cuadrado, tenemos que sacar la raíz cuadrada de 200. Sacamos la calculadora, ponemos 200 y raíz cuadrada. Aquí lo tenemos, 14,1421. Con lo cual, esto sería lo mismo que decir que 100 más 100 es igual a 14,1421 al cuadrado. Vamos a poner en superíndice, bueno, es que los tengo todos en superíndice. Vamos a poner los normales. Por lo tanto, esta es la teoría. Volvemos a FreeCAD y ya ha quedado más que claro que para sacar estos 14,1421 necesita este 10 más este 10. Estas medidas, como os digo, no se quedan. Ahora mismo le doy a borrar y se borra todo. Si quiero volver a sacar, daos cuenta de que tengo aquí la flecha roja y le puedo decir desde aquí hasta aquí. Muy bien, pues me da los 10 milímetros. Me lo está dando en verde porque tengo activado el delta. Y en este caso no lo necesito porque no hay cálculos. Si os dais cuenta, la línea roja, si lo desactivo, es la misma que la línea verde.
Si lo activo, es decir, para calcular la distancia, necesita de esta misma distancia. El modo delta solo sirve cuando hacemos medidas en diagonal donde toman parte varias medidas de lados, de aristas. Entonces nos indica qué aristas están tomando parte en esa medición. ¿De acuerdo? Pues cuando hayamos terminado con las medidas podemos dar a cerrar, pero si os dais cuenta, en donde tengo todos los objetos no se ha escrito ninguno, es decir, esta medida no se ha guardado. Esta medida desaparecería cuando salvase el proyecto y saliese de FreeCAD. Luego, al volver a entrar, ya no existiría. Entonces, es muy importante que os quede claro de este capítulo que la medida lineal, la que sacamos con el metro, es simplemente para que nos informe en el acto, en el momento, de cuánto mide una distancia. Obviamente, y casi lo que es más importante de esta forma de medir, podemos hacerlo entre dos objetos. Es decir, si tengo otro cubo, vamos a cambiarlo de posición, por ejemplo aquí, hacia abajo, aceptar, sitúo todo en el medio de la pantalla y quiero medir lo que va desde este vértice hasta este. Pues bien, tengo 40 milímetros entre ambos cubos. Es casi más útil para medir la distancia entre objetos que el objeto en sí, puesto que el objeto en sí, todas sus aristas, lo normal es que tengamos la distancia en las propiedades. Yo creo que es bastante interesante el tema de este tipo de medición, aunque no se quede en el proyecto grabado. Vamos a cerrar. Si una vez cerrado yo quiero eliminar las medidas sin necesidad de guardar el proyecto, salir y volver a entrar, le puedo dar al metro con el lápiz, que como veis pone borrar o borrar todo. Le damos y se quita todo lo que haya escrito. Bien, hay otra forma de ver. Vamos a quitar este cubo y nos quedamos solo con uno. Lo traemos hacia acá, lo agrandamos un poco, le damos así la vuelta y vamos a poner otra vez rápidamente una medida, pero en diagonal. Bien, pues hay una forma de ver las medidas mucho más claramente cuando tenemos varias o, como es el caso, cuando tenemos activado el modo delta. Ese modo de verlo mucho más claramente, vamos a cerrar aquí, es el modo de alambres o modelo de alambres. Estamos viendo la silueta de la figura y aquí tenemos una visión mucho más clara porque podemos mover la forma de la manera en que queramos y siempre vamos a tener la visión de las medidas, por arriba, por abajo, por el lado, por donde queramos. También es muy importante que sepáis que esta forma de medida tiene una gran ventaja. Vamos a ponerlo así, vamos a eliminar las medidas, borrar todo. Si yo mido de aquí a aquí, no importa que lo haga así, siempre me lo va a colocar recto. Eso es una gran ventaja. Hay otras formas de medir que si yo le digo cuánto hay desde este punto hasta este punto, y lógicamente no son 10 milímetros, con lo cual si quiero medir de aquí hasta aquí y quiero que me dé la distancia más corta, me resulta imposible hacerlo a mano alzada. Sin embargo, con este tipo de medida sí, porque yo clico aquí, por ejemplo, como primera selección, aquí está activada, y luego en la otra punta como segunda selección, y me va a dar de línea a línea, me lo da aquí a la izquierda, me lo podría dar en el medio, donde sea, pero me da la distancia más corta. Y esto sería mucho más importante cuando entran en juego dos figuras. Vamos a cerrar, vamos a eliminar el cubo, vamos a eliminar la medida y vamos a introducir dos circunferencias. La creamos y la creamos, tenemos dos. Bien, vamos a separarlas aquí en emplazamiento. Sobre el eje X, pues vamos a avanzar ahí. Las colocamos en el medio de la pantalla y yo quiero saber la distancia entre ellas. Si fuera una medida a mano alzada, yo no puedo saber cuál es la distancia más próxima. Me resultaría totalmente imposible hacerlo a ojo. Siempre me equivocaría en milímetros o en décimas de milímetros si queréis, pero sería imposible clicar en la distancia más corta entre ambas.
Por mucho que intentase afinar, nunca encontraría la distancia más corta. Sin embargo, FreeCAD lo hace por mí con esta herramienta. Tengo 1 milímetro. Voy a borrar y lo voy a hacer de aquí hasta aquí. Os dais cuenta, siempre se va a la distancia más corta. Bien amigos, pues esto es todo. Creo que este capítulo es muy interesante. Enseguida vamos a empezar con las formas definidas por nosotros mismos en 2 dimensiones, con los croquis, con la extrusión o con la construcción. Y en el siguiente capítulo vamos a ver otra forma de medir, porque hay otras, pero esas otras las quiero dejar para mucho más adelante, cuando entremos en los bancos de trabajo o escenarios, arco, borrador, dibujo, etcétera. De momento nos vamos a apañar con esta, que es una medida, insisto, meramente visual, y con la que vamos a ver en el capítulo siguiente, que es la que ya se nos queda grabada, pero tiene muchos inconvenientes en su uso, y los vamos a estudiar todos en el capítulo siguiente. Un fuerte abrazo desde España, espero que os haya gustado. Si es así, pulgar arriba, me gusta, y os suscribís a mi canal para estar al tanto de las novedades, de los vídeos que voy subiendo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.